Muy buenas noches para todos. Este es un mensaje, o más bien quizá un pensamiento, porque creo que va a ser bastante breve, que uno quisiera dar quizá en situación de estar todos juntos, reunidos en ronda, ¿no? Porque bueno, más quiere ser una idea quizá que podamos ir construyendo juntos a partir de la palabra de Dios y a partir de una pregunta que les voy a hacer, que ahora va a aparecer alguna diapositiva allí, que nos va a ayudar en el desarrollo de los pensamientos. La pregunta es, ¿qué iglesia queremos? ¿Qué iglesia queremos? Por las circunstancias que hemos vivido en el último tiempo, hemos estado pensando mucho en la iglesia y valorando mucho la iglesia, ¿no? Ale nos hablaba de eso el domingo y qué bueno que es pensar en eso, ¿no? Cómo diferentes momentos que uno puede tener en la vida y en la vida de la iglesia hacen que uno le dé más y más valor a la iglesia, ¿no? Y la disfrute más, ¿no? y la viva más, la experimente más. Y si yo les preguntara esto, ¿qué iglesia queremos? ¿Qué me dirían? ¿Cómo es la iglesia que queremos? Como esta, está bueno. ¿Qué características tiene? Familia. Es una familia. Cristocéntrica, dicen al mismo tiempo. ¿Qué más? Una iglesia que trabaja. Una iglesia unida. Ahí en sus casas también pueden decir, aunque no lo vamos a escuchar, pero pueden pensarlo. ¿Qué más? Una iglesia que sea luz. Ahí está, un cuerpo donde cada uno ocupa su lugar. Qué bueno, ¿no? Que todo eso, sin duda que están diciendo ustedes, es parte de la iglesia que queremos y es parte de la iglesia que dice la Escritura que tenemos que ser, ¿no? Pensaba que tenemos que ser una iglesia como dice la Biblia, como dice la palabra del Señor, ¿no? Pero eso es muy general, entonces tenemos que tratar de ir a la palabra y ver qué consejo nos da, qué idea nos da de cómo se desarrollaba la iglesia en los primeros tiempos, en esa iglesia primitiva que uno ve y realmente se maravilla por cómo vivían aquellos hermanos, ¿no? Y hay muchas de esas pinceladas, sin duda, que están en el libro de los Hechos, ¿no? Pero, ¿saben? Hay otros indicios y evidencias de cómo vivía la iglesia y cómo se vivía la vida de iglesia en las epístolas, ¿no? En las epístolas dirigidas a determinada iglesia. Y sobre todo yo creo que hay algunas perlas escondidas en los saludos finales de algunas epístolas, ¿no? Entonces, les invito a leer Colosenses capítulo 4, los últimos versículos, del versículo 10 al 18, y ahí vamos a buscar características de la iglesia que queremos, de la iglesia primitiva, de la iglesia de Colosas y de otras iglesias, ¿no? de los hermanos. Vamos a estar extrayendo algunas cosas que sin duda el Señor quiere que se manifiesten en nosotros. Vamos a ver tremendas verdades y vamos a buscar enriquecernos entonces en ellas. Cuando Pablo está terminando la carta a los colosenses, arranca los típicos y clásicos saludos del apóstol Pablo, ¿no? Que empiezan desde el versículo 10 y terminan con su propio saludo en el versículo 18. Y vamos a leer ahí y vamos a estar entonces considerando esas lecciones. Dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pensaba en ese primer versículo que leíamos, ¿no? En el versículo 10, donde Pablo está mencionando a tres hermanos, Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el Justo, que eran, dice aquí, hermanos de la circuncisión, o sea, que eran hermanos judíos convertidos a Cristo, ¿no? Y Pablo dice acá que eran los que le ayudaban en el reino de Dios. Eran tres judíos convertidos que estaban integrando el equipo de Pablo. Pero me llama la atención esa expresión que dice de Aristarco, ¿no? De uno de ellos. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, ¿no? O sea que Pablo tenía en este hermano un compañero de prisiones. Alguien que lo había acompañado sin duda adentro de la cárcel, ¿no? O sea que había estado preso con él, como había estado preso de pronto con Silas y con algún otro también, ¿no? Durante el ministerio de Pablo, ustedes saben que dentro de todo lo que tuvo que sufrir, muchas veces tuvo que sufrir, más de una vez, prisiones, ¿no? Estar preso y estar preso en aquellas cárceles que eran de terror, ¿no? Y Pablo consideraba a este hermano compañero de prisiones. Yo pienso que acá podemos sacar una primera enseñanza, ¿no? De la iglesia que queremos. Y ahí va a aparecer. La iglesia que queremos es una iglesia que acompaña. Tenemos que ser hermanos que acompañan el sufrimiento de los otros, ¿eh? Como era Aristarco, que era un compañero de prisiones. Bueno, vos y yo tenemos que ser hermanos que acompañen lo que sufren otros, ¿no? Pensábamos en estos días, llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan, pero llorad con los que lloran. Estar al lado del que sufre. Cuando un miembro se duele, todos se duelen conjuntamente. Tenemos que ir allí como nos enseña nuestro cuerpo, ¿verdad? Uno no le pasa que le duela un pie y el resto del cuerpo esté tranquilo, ¿no? Sino que cuando algo duele, bueno, todo está molesto y todo está sacudido. Y de la misma manera tiene que pasar en el cuerpo de la iglesia local, ¿no? Cuando un miembro se duele, todos lo acompañan, todos vamos allí y acompañamos ese sufrir. Aristarco era compañero de prisiones. Inclusive más adelante en el último versículo, Pablo dice, acordaos de mis prisiones, ¿no? O sea, le está diciendo a los hermanos, acuérdense de mis prisiones, acuérdense de mi sufrimiento, oren por mí, apóyenme, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿no? Como iglesia. Tenemos que ser una iglesia que acompañe, que esté presente, ¿eh? Allí en el momento que alguien sufre, ¿no? Y qué bueno que podemos decir que, bueno, que lo estamos siendo, ¿no? Bueno, pero hay que seguirlo siendo y seguir adelante perfeccionándonos también en eso. Pero en ese pequeño listadito de tres hermanos sobresale también el nombre de Marcos, ¿no? Marcos, que era sobrino de Bernabé. Y capaz que alguien que no conoce mucho la historia de los Hechos, bueno, dice, bueno, ¿y este Marcos quién es? Este Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos, ¿no? Pero este Marcos es un hermano que acompañó inicialmente el primer viaje misionero de Saulo y de Bernabé, ¿se acuerdan? Pero que, habiendo iniciado el viaje misionero, de pronto, no sabemos bien por qué, porque la Biblia no lo dice, se vuelve hacia su lugar, se va para su casa, ¿no?
Y ese hecho de que Marcos se volvió para su casa en medio del viaje misionero, a Pablo podríamos decir que no le gustó para nada, ¿no? Tanto es así que, bueno, Pablo a partir de ese momento decidió que no iba a seguir estando juntos como equipo, ¿no?, en algún otro momento. Y ese momento después se dio en el viaje misionero siguiente. Y Bernabé, que era el tío de Juan Marcos, lo quiso traer para el servicio, pero Pablo, ¿qué dijo? No me parece bien, ¿no?, que esta persona que nos dejó en el viaje anterior venga. Y dice que hubo tal desavenencia, desacuerdo entre ellos, que se separaron. ¿Se acuerdan de eso? Bernabé fue con Marcos para un lugar y Pablo con el resto del equipo para el otro, ¿no? Se separaron. Y si uno quedara en esa historia, en esa parte de la historia, sería algo bastante triste, ¿verdad? Que dos grandes siervos del Señor, como eran Pablo, como era Bernabé, se separaron por causa de un hermano, que en este caso era Marcos. Pero miren, acá está hablando Pablo de Marcos y le llama a alguien que está con él y que le ayudaba en el reino de Dios. Y alguien que había sido para él un consuelo. Y si vamos a allí en 2 Timoteo 4:11, dice de Marcos que me es útil para la obra, me es útil para el ministerio. O sea que algo pasó en el corazón de Pablo que termina perdonando ese error o esa inconsistencia de Marcos, ¿no?, y le recibe de vuelta dentro del equipo, ¿no?, y le restaura plenamente. Y yo pienso que podemos aprender acá otra cosa, ¿no?, que la iglesia que tenemos que ser, que queremos ser, es una iglesia que restaura, ¿eh? Es una iglesia que donde hermanos que han cometido errores, donde hermanos que han cometido cosas que no tenían que hacer, sin duda que no hay que considerar el pecado como que no pasa nada, ¿no? Eso no es lo que nos dice la Escritura. Cuando hay algo que lo justifica, va a haber un proceso de disciplina, ¿no? Pero ese proceso de disciplina está pensado en vistas a la restauración, a que ese hermano pueda arrepentirse y pueda regresar primero a la comunión con Dios y después a la comunión con la iglesia, y sea restaurado y sea recibido, y vuelva a integrar y a disfrutar de la comunión, ¿no? La iglesia que queremos ser es una iglesia que restaura. Y allí, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué bueno que es, hermanos, ser una iglesia que restaura, ¿no? Que cuando la persona se arrepiente, cuando la persona vuelve al Señor, sea abrazada, sea recibida. Recién estábamos orando por aquellos que están lejos, ¿no?, seguir orando por ellos, ¿no?, y que cuando vuelvan, o alguno de ellos vuelva, primero volverá a la casa del Padre, ¿verdad? Y primero tendrá el abrazo del Padre, pero que después tenga también el abrazo de sus hermanos, que sería muy bueno que así fuera, ¿no? O sea que una iglesia que restaura, es una iglesia que acompaña en el sufrir, pero una iglesia también que restaura al que ha caído, que no deja, como dice por allí alguna frase, a los soldados tendidos, sino que va, los levanta, los ayuda y los repone. Dice por allí el pasaje, sigue, y dice que estos tres han sido para mí un consuelo. José nos hablaba el domingo del consuelo. Y qué bueno pensar en una iglesia que consuela. Ahora, ¿saben? Pablo hablaba de que el consuelo lo había tenido en los hermanos. Y esta idea Pablo la reitera en otros pasajes, ¿no?, que Dios los había consolado a través de un hermano que había llegado, de alguien que había venido con tal y cual noticia de otros hermanos, ¿no? O sea que el consuelo que encontraba Pablo era el consuelo
en personas. Y qué bueno pensar en eso, que cuando Dios quiere consolarte, consolarme, nos envía hermanos, nos envía hermanas, nos envía la iglesia, nos envía las personas. Cuando el Señor Jesús habló de el Consolador, estaba hablando de que iba a venir el mismo Dios, ¿no? El Espíritu Santo. O sea que no era que nos iba a consolar a distancia, ¿verdad? Sino que dice, yo enviaré un Consolador para que esté con ustedes, ¿no? Y ahí vino el Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo vino a consolarnos, ¿no? Y así hace Dios con nosotros para consolarnos. ¿Qué hace? Envía a la iglesia, envía a los hermanos, ¿no? Son los hermanos los que estamos llamados a consolar a aquel que lo necesita, ¿no? Y estos tres hermanos, Aristarco, Marcos y Jesús, habían sido para Pablo un consuelo, una iglesia que consuela. Y después dice en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. A mí me llamó la atención que Pablo se refiriera a un hermano como siervo de Cristo. Porque bueno, era el apóstol Pablo, ¿no? ¿Vos te imaginás que Pablo te diga, fulano de tal, siervo de Cristo, ¿no? Sería sin duda un gran honor, ¿no? Que un apóstol y un siervo que es a todas luces visto por todos, te diga y te reconozca que sos siervo de Cristo. Y Pablo lo hacía, valoraba a aquellos que trabajaban en la obra, reconocía su esfuerzo, su entrega, su fidelidad. Y tenemos que ser una iglesia que valora y que reconoce a aquellos que trabajan, a aquellos que se esfuerzan. Dice en 1 Corintios 16, 15, también otro pasaje de salutaciones finales. Miren lo que dice allí. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya, y que ellos, una familia entera, se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu, miren otra vez dice acá, ¿no? Y el vuestro, miren lo que dice ahí, reconoced pues a tales personas. Una iglesia que reconoce, una iglesia que valora a aquellos que trabajan. Así tenemos que ser, ¿no? No que compiten, ¿no? Si mi hermano Dios lo utiliza, si a mi hermano, si a mi hermana Dios le ha dado un don que yo no tengo quizás, gloria a Dios, ¿no? Si a mi hermano Dios, bueno, le ha permitido entrar en ámbitos que uno no puede entrar, gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la obra de Dios, ¿no? Porque estamos en el mismo barco remando para el mismo lugar, ¿no? Entonces, no se trata de competir, ¿no? Sino que se trata de cooperar y remar juntos, ¿no? Y entonces, ¿qué problema puedo tener yo de reconocer la obra de otro hermano? Ninguno, ¿verdad? Es más, sería recomendable que hiciéramos eso. No que quisiéramos un show, ¿no? Bueno, acá tenemos, como decía Coco el domingo de mañana, ¿no? Acá tenemos el siervo del mes. No se trata de eso, ¿no? Se trata de reconocer, ¿no? Bueno, este hermano, esta hermana sirven al Señor, ¿no? Y bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero eso es importante, valorar el servicio de mis hermanos. Después dice que Epafras siempre rogaba encarecidamente por los colosenses. Siempre rogaba, una iglesia que ora, hermanos que oran, ¿no? Nosotros tenemos que ser una iglesia que ore, que oremos unos por otros, ¿no? Que oremos unos por otros. Y miren el ejemplo de Epafras, ¿no? Epafras oraba, dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras no pedía que no fueran perseguidos, no pedía que no se enfermaran, no pedía que tuvieran trabajo, lo cual no está mal pedir eso, ¿verdad? Pero Epafras lo que pedía era que estuvieran firmes
en lo que Dios quiere, perfectos en lo que Dios quiere y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué oración, no? Te pregunto y me pregunto, hermano, ¿estás orando por tus hermanos? ¿Estás orando por la vida espiritual de tus hermanos, de la iglesia? ¿Les recordás en tus oraciones? ¿Les repasás? Cuando te arrodillás, cuando te entras a la presencia de Dios, orás por ellos, por sus situaciones particulares y sobre todo por su vida espiritual. Es necesario que seamos una iglesia que ora unos por otros, ¿no? Tenemos allí un buen modelo de oración, ¿no? Para que estén firmes, maduros y completos en todo lo que Dios quiere. Y sigue allí hablando y dice, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros, pero no solamente por ustedes, sino por los de la Odisea y los de Hierápolis. Y acá vemos algo interesante, y era que los cristianos de aquel tiempo no tenían una excesiva localía, ¿no? Ellos no era que vivían mirándose el ombligo de la iglesia, ¿no? Solamente hacia adentro, sino que también pensaban en otras iglesias, ¿no? Pensaban en su iglesia local, pero también en iglesias que estaban en otras localidades. Y es más, dice, bueno, compartan la bendición de esta carta con las otras iglesias, y la carta que yo le mandé a los laodicenses, que esa se perdió en la historia, ¿no? Léanla también ustedes, compartan las bendiciones con las otras iglesias, ¿no? Sirvan, ¿no?, más allá de las cuatro paredes. Y esto es algo muy importante, hermanos, y algo que, gracias a Dios, nuestra iglesia ha hecho, ¿no?, y tenemos que seguir haciendo, ¿no?, de no tener esa excesiva localía que hace mal a las iglesias, ¿no?, de solamente pensar en nosotros y mirar hacia adentro, sino también pensar en otras iglesias, ¿no?, pensar en las iglesias que hay que ayudar, ¿no?, y gracias a Dios también por llamado Frontera, ¿no?, y por todos los hermanos que dicen, bueno, allá hay una necesidad, vamos a darle una mano, ¿no? Cuando se hace ordenadamente es de bendición. Pero pensar en eso, ¿no?, en no solamente servir acá nosotros y ponernos así, ¿no?, hombro con hombro y acá no entra nadie ni sale nadie, sino pensar en las necesidades de otros lugares, de otras iglesias, porque así como decíamos recién, si yo estoy con mi hermano, estamos en el mismo barco, es el mismo barco también el de otras iglesias, ¿no? Así que tenemos que estar juntos, ¿no? Y qué buenas las actividades en conjunto, ¿verdad? Qué buenas las conferencias, qué buenos los retiros de damas, qué buenos los retiros del Encuentro Nacional de Jóvenes, ¿no? Qué bueno todas las actividades en conjunto de las iglesias. Estamos siendo bíblicos cuando hacemos eso, porque lo hacían en el primer tiempo, ¿no? No vivían solamente para adentro, vivían en relación a otras iglesias también. Y acá inclusive dice, saludame a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea que tampoco servían solamente en cuatro paredes, sino que abrían sus casas para el servicio. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que hacer también, ¿no? Tenemos que pensar en abrir nuestras casas. Hay personas que no van a venir a este local, pero seguramente vayan a ir a tu casa si vos vas a compartir la escritura, ¿no? O si vos haces una reunión sencilla, informal, de predicación del Evangelio, quizá haya vecinos que se arrimen a tu casa, ¿no? Familiares tuyos que vayan a tu casa. Acá directamente no había templos, entonces las iglesias se reunían en las casas, ¿no? Pero qué bueno es esa idea de que mi casa sea también como un lugar abierto, donde Dios lo puede usar. Una casa abierta donde hermanos se puedan hospedar, y eso es parte del servicio, pero también donde otros puedan venir y recibir de Cristo. Y eso sería muy bueno que lo pensáramos y lo lleváramos adelante. Pero la cuestión es una iglesia que sirve más allá de las paredes. Y ahí se me adelantaron, ya me pusieron la última, ¿no? No sé si quieren que termine, pero ya llegamos, ¿no? La cuestión es que antes de llegar a esa última, yo pensaba en el versículo 14 que hay una advertencia allí, ¿no? Porque dice,
os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y los que son estudiosos de la Biblia saben que Demas es una figura un poquito gris, ¿no? Porque así como acá está al lado de Pablo y Lucas, está saludando a otros, y era parte del equipo, pero fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:10. 2 de Timoteo 3:10. O bueno, 3:9, dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado, había dejado al apóstol Pablo ahí preso solo, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, ¿no? Y uno piensa, ¿no? ¿Demas era un recién convertido? No. ¿Era un hermano así que siempre había andado más o menos? Tampoco, ¿no? Era un hermano que servía codo a codo con el apóstol Pablo. Tremendo, ¿no? Dice 1 Corintios 10:15, ¿se acuerdan de ese versículo? El que cree o el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Hermanos, es una advertencia fuerte esta, ¿no? La vida de Demas, ¿no? Llegó a ser colaborador del apóstol Pablo. ¿Qué mejor equipo donde servir, ¿no? Pero algo pasó en su corazón y en algún momento se apartó. Siempre primero, cuando pasa esto tan evidente y visible, ya han pasado muchas cosas en el corazón, ¿verdad? En algún momento él se apartó del Señor. Y después, visiblemente se fue amando este mundo, dice. Tengamos cuidado, ¿no? Porque el hecho de estar juntos, de estar congregados, de estar en un ministerio y de estar en un ministerio súper visible, tampoco nos exime de riesgos. Al contrario, quizá el riesgo es mayor. Entonces dice acá, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? Tenga cuidado de no caer. ¿Estás en un ministerio? Mirá que el enemigo te quiere tirar abajo, ¿no? Agarrate del Señor, ¿no? Afirmate de Él, ¿no? Que estemos bien arraigados en Cristo, como nos van a hablar allí en el encuentro, ¿no? Porque de esa manera estaremos firmes. Y pensaba en ese último versículo 17, o penúltimo versículo, y este hombre Arquipo, ¿no? ¿Saben que es esas personas de las cuales no sabemos nada, ¿no? Hay algunos nombres en la Biblia que son totalmente desconocidas sus historias, ¿no? Y este es Arquipo. ¿Quién era Arquipo? No se sabe, ¿no? Pero algo sí sabemos, y es que tenía un ministerio. Tenía un ministerio. Tenía un ministerio entre los colosenses, ¿verdad? Eso es bastante evidente. Y Dios le dice, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, ¿no? Tené cuidado, poné solicitud en cumplir el ministerio que recibiste en el Señor. Imagínate que Dios te diga esto. Tremendo, ¿no? Hay muchos motivos para no cumplir con el ministerio que hemos recibido, ¿no? Uno se puede... No sabemos lo que le había pasado a Arquipo, o capaz que él venía bárbaro y lo único que le estaban haciendo era que refrendando que siguiera adelante, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay razones por las cuales uno se puede pinchar, ¿no? Que uno se puede bajonear, que uno se puede desanimar. La obra es difícil, no veo frutos, no veo resultados, ¿no? Soy muy débil, ¿no? Me parece que la gente no me escucha, ¿no? Yo digo algo y bueno, no me hacen caso, ¿no? De pronto me he enterado de que tal o cual me dijo algo que no era verdad, ¿no? Y yo fui con la verdad y yo fui
sinceramente y seguir así. Y vale la pena, ¿no? Y uno puede encontrar decenas de razones en su mente para empezar a aflojar, ¿no? Para empezar a aflojar. Pero Dios te dice, mirá que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No importan las excusas, hermano. No te pongas excusas. Que no me ponga excusa. Que no nos dejemos llevar por el desánimo ni por las cosas que están opuestas. Claro que siempre va a haber oposición, ¿no? Claro que siempre puede pasar de que aquellos que amamos nos rechacen, ¿no? De que aquellos por los cuales nos esforzamos no lo valoren. Siempre puede pasar eso, ¿no? El apóstol Pablo fue una constante, ¿no? Pero Dios te dice, cumplí el ministerio que te di, ¿no? Dios mismo te respalda y te dice, yo te voy a recompensar, yo te estoy mirando, ¿no? Nada de lo que vos hagas va a caer en saco roto, ¿no? Pero yo te digo, dice el Señor, cumplí con tu ministerio. Y la iglesia que queremos ser es una iglesia donde se pueda cumplir con tu ministerio, ¿no? Donde puedas cumplir tu ministerio. ¿Hay ministerios para eclesiásticos? Existen, ¿no? Pero lo que Dios creó fue la iglesia, ¿no? Fue la iglesia local, ¿no? Y nosotros estamos llamados a que cada uno de nosotros cumpla con su ministerio, ¿no? Dios va dando el crecimiento según la actividad propia de cada miembro. Esto nos hablaba Martín, ¿no? en el devocional hoy. Dice, leí allí en Efesios 4. Dice, Dios dio determinadas personas, ¿no? Pastores, maestros, etcétera, que tienen sus dones, que cumplen su oficio, que Dios los utiliza. ¿Pero para qué? ¿Para que hagan todo? No. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién hace la obra del ministerio? Los santos, los creyentes, ¿no? Los creyentes no son espectadores, ¿no? En esta iglesia, en esta forma que organizamos la iglesia moderna, con bancos que miran hacia adelante, es difícil, es fácil confundirse, ¿no? Pensar que la iglesia es venir como espectador, venir a mirar lo que hacen adelante. Pero esto no es la iglesia, ¿no? Esto es una reunión, ¿no? La iglesia es cuando todos y cada uno de nosotros hace su tarea, hace su tarea, y cada uno cumple con su lugar. Y todas esas coyunturas que se ayudan mutuamente, y vamos a leer para terminar ese mismo versículo, dice, versículo 15 del capítulo 4 de Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea que no hay ningún miembro que no tenga actividad, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que la iglesia crezca depende de que cada uno de nosotros cumpla con su ministerio. Así que, hermano, hermana, cumple el ministerio que el Señor te ha dado. Si todavía no sabes cuál es, búscalo, ¿no? Porque hay uno para vos, ¿no? Así que la iglesia que queremos, entre otras cosas, es estas características. Es una iglesia que acompaña, ¿no? Es una iglesia que restaura al caído, es una iglesia que consuela, ¿no? Es una iglesia que valora a los que trabajan, es una iglesia que ora unos por otros, una iglesia que sirve y más allá de sus paredes, y una iglesia donde cumplir nuestro ministerio. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.